Todo preparándose para el gran derbi, entre el gran derbi asturiano, uno de los grandes derbis que hay en nuestro fútbol, ¿no? Sporting, Real Oviedo. No están todavía ni las redes puestas ni el campo pintado, pero desde luego el césped está como una maravilla, una alfombra, por lo menos desde aquí arriba. Ya sabéis que no se puede pisar, está exclusivamente para los futbolistas que saldrán ahí, los guerreros. Cuando tú llegas al Molinón Enrique Castro Quini, la palabra lo dice, Enrique Castro Quini, hay un espacio dentro espectacular que os animo a que visitéis, del Gran Brujo. Aquí estoy, en el espacio Quini, en las entrañas del Molinón, donde el Brujo jugó muchos de los derbis asturianos. Lleno de historia, desde luego. Donde confluyen mis recuerdos. No podía haber mejor sitio que este campo centenario, aquí en Somado, mi nombre para darles cobijo. Mi vida ha transcurrido por muchos caminos, desde aquellos ya desaparecidos campos de carbón y ceniza, donde tuve mis inicios futbolísticos. Ha finalizado el derbi asturiano, siempre interesante, ¿no? Siempre esas dos aficiones pasionales animando a sus equipos, evidentemente sin público, no ha podido ser que estuviesen aquí presentes, pero en Oviedo estarán muy contentos porque ganó su equipo con un gol que se marcó, pues yo creo que pronto para lo que suelen ser los derbis, un gol de un hombre que apenas ha jugado esta temporada, que nos consta que lo ha pasado mal, que incluso estuvo en la rampa de salida tanto en el mercado de verano como en el invierno, aguantó, peleó, entrenó y se ganó la confianza de su entrenador. Hoy, ante la baja de Juanjo Nieto, por algunos problemas, fue Johannesson el que ocupó esa banda. Muchas dudas, porque llevaba mucho tiempo sin jugar, pero cumplió con creces, tanto es así que el gol fue suyo. Además, abandonando la zona de lateral y rematando un balón al primer palo, sorprendiendo a todos y poniendo al Real Oviedo por delante. El Sporting, el primer tiempo no estuvo mal, el primer tiempo lo intentó, sobre todo Manu García, pero vino la lesión de Campuzano, que desde el inicio se vio que no estaba bien el chaval, el que ha venido del Español, no está teniendo suerte con las lesiones y eso le lastra, ¿no? El Real Oviedo ha estado de forma colosal en defensa, sobre todo los dos centrales, Gripo, Arribas ha sacado un balón casi en la línea, ha estado fenomenal, incluso tenía una tarjeta amarilla y ha aguantado muy bien. Luego, para mí, el mejor del partido, no sé si tengo debilidad, pero para mí Borja Sánchez ha dado también una lección de cómo aguantar la pelota, de cómo decidir en cada momento lo que necesita el partido. Blanco Lesu lo mismo, Nahuel. O sea, es que el Real Oviedo yo creo que apenas ha sufrido. Yo pensaba que quizás con metiéndose atrás y quedando todavía muchísimo partido, pues a lo mejor te pasaría apuros, pero ha aguantado bien y se lleva un derbi que siempre es importante, pero sobre todo lo que se lleva son 3 puntos para alejarse de la zona de descenso. Un derbi que ya parece ser costumbre que en los últimos años se le está atragantando al Sporting. Yo recuerdo el último derbi aquí desde hace 3 años, así que ganó el Sporting con un gol en propia meta de Cristian, que ya estaba en el banquillo, por cierto. Pero nada, lo decimos, puntos importantísimos para el Real Oviedo, para alejarse de la posición, y el Sporting, lo que yo siempre digo, está haciendo una gran temporada. Ahora le ha tocado vivir una mala racha, pero tiene que seguir peleando para, sobre todo, mantener esa plaza de playoff. Esto es todo. Recordaros que este lunes, como todos los lunes a las 9, en riguroso directo, tenemos el Santander Fútbol Quiz, el concurso donde 11 preguntas, 4 posibles respuestas, donde podéis participar de forma gratuita bajando la aplicación, que es App Store o Google Play. Los bajéis la aplicación, que es gratis, y a jugar. 5.000 euros en juego, como cada lunes. Recordaros eso. Poco más, otro derbi más, desgraciadamente sin público. Esperemos que el próximo sea con público.